En el anterior vídeo repasamos algunos de los casos más famosos del matrimonio de parapsicólogos Ed y Lorraine Warren. Y en este vídeo vamos a continuar por orden cronológico repasando los siguientes casos en los que este matrimonio tuvo su participación. Mi nombre es Víctor Wells y sed muy bienvenidos a una nueva edición de la Fragua de Adamantium. Comenzamos. Quizás este sea uno de los casos más famosos que los Warren han podido investigar, probablemente gracias a la extensa saga de películas que se han hecho sobre el tema y que además está plagado de controversia. Este caso también aparece en los inicios de la película Expediente Warren 2. En 1974, Ronald DeFeo, el hijo mayor de la familia, asesinó a tiros a sus padres y a sus 4 hermanos en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville. Los siguientes inquilinos, la familia Lutz, aseguraron que en la casa ocurrían hechos sin explicación. Desde el primer día, los Lutz escucharon fuertes golpes, puertas y ventanas que se abrían y cerraban solas, un frío helador que llenaba la casa e impedía calentarla a pesar de las chimeneas, e incluso una inexplicable sustancia gelatinosa que se colaba debajo de las puertas y rezumaba por las paredes. George Lutz, el cabeza de familia, declaró que todas las noches le despertaban unos ruidos atronadores, siempre a las 3:15 de la noche. Estando en el jardín, pudo ver a su hija Missy asomada en la ventana de su habitación junto al rostro de un enorme cerdo. Rápidamente, al subir a esta habitación, George descubrió a su hija durmiendo plácidamente en su cama como si nada ocurriera. Al ser preguntada al día siguiente, Missy admitió que Jody siempre estaba con ella, y no era un amigo imaginario cualquiera. Jody era un cerdito que vivía en aquella casa y que solo ella podía ver. Un día los Lutz se encontraban en el sótano guardando algunos alimentos, cuando descubrieron una pequeña habitación pintada completamente de rojo, escondida tras unos tablones. En aquella habitación había un pozo que desprendía un olor nauseabundo. Posteriormente, George se enteró de que Ronald DeFeo se dedicaba a sacrificar cerdos y otro tipo de animales dentro de esa pequeña habitación. El último incidente ocurrió tan solo 28 días más tarde de su llegada, cuando una noche, a las 3:15 de la madrugada, los integrantes de la familia observaron a una espeluznante y enorme figura oscura en el cuarto de los niños. Esa fue la gota que colmó el vaso, y los Lutz abandonaron la casa precipitadamente. Estos hechos fueron posteriormente desmentidos bajo acusaciones de fraude, señalando que el abogado de DeFeo, William Weber, intentó buscar la liberación de su cliente, asegurando que éste había sido manipulado por fuerzas sobrenaturales que hechizaban la casa, y aprovechándose de la situación económica precaria de los Lutz para que estos sostuvieran la coartada afirmando que eran verdaderos dichos sucesos. Pero los Lutz se sometieron a la prueba del polígrafo para comprobar que no mentían, y sorprendentemente la pasaron. Los Warren aparecieron por allí un mes después, y en su investigación aseguraban que había una presencia demoníaca en forma de niño, célebre por una inquietante fotografía en la que se le podía ver. El caso en el que se basa la película Expediente Warren 2 es probablemente uno de los sucesos paranormales más documentados de la historia. Ocurrió en 1977 en una casa del barrio de Brimsdown, en el municipio londinense de Enfield. Peggy Hodgson denunció que sus hijos habían visto muebles moverse
y juguetes lanzarse solos como proyectiles. El caso tomó relevancia cuando uno de los policías que acudió al inmueble aseguraba que había visto una silla moverse sola, aunque no pudieron asegurar que no fuera desplazada mediante algún truco desde otra habitación. Con el tiempo empezaron a aparecer voces demoníacas que atormentaban a las niñas, Janet y Margaret, de 11 y 13 años respectivamente, que además empezaban a levitar extrañamente en su habitación. Los Warren investigaron el caso y dieron su opinión sobre el tema, pero ni mucho menos eran los investigadores titulares de este caso. El tema no duró un par de semanas, como en la película, sino que se alargó durante un periodo de 2 años en los que la psicóloga Anita Gregory, el escritor e investigador Guy Lyon Playfair y su fotógrafo también hicieron la mayoría de las investigaciones documentadas. Janet, de 11 años, empezó a comportarse de forma extraña, como si se tratara de un caso de posesión. Incluso hablaba con otra voz, como se puede comprobar en audios reales. En estos audios aseguraba que era un tal Bill Wilkins, que había muerto en el sofá del salón de una hemorragia cerebral mucho tiempo atrás. Finalmente, la psicóloga consiguió tomar fotos de Janet doblando cucharas y lanzando objetos a propósito, y confesó más tarde que algunos de los sucesos fueron provocados por ella y su hermana mayor, para dar miedo a sus hermanos pequeños. El 90% de los sucesos paranormales se replicaron por métodos científicos, y el resto mediante teorías psicológicas sobre histeria colectiva, ya que los familiares sí que estaban convencidos de la posesión de Janet. A pesar de esto, Playfair y su fotógrafo, que inmortalizó las levitaciones de las niñas, reconocen que aunque algunos sucesos eran falsos, otros los consideraban realmente genuinos. Antes de seguir con este vídeo, me gustaría pediros que por favor, si os está gustando el contenido, darle al botón de me gusta, ya que para vosotros es un simple clic y para mí es todo un mundo, ya que esto hace que para canales tan pequeñitos como este podamos llegar a más gente y el vídeo se comparta. Sin más, dicho esto, os animo a que os suscribáis, que le deis al like si os gusta el contenido y por supuesto que activéis la campanita. Y ya dicho esto, seguimos con el vídeo. En la película Expediente Warren 2 se relaciona al demonio Balak con los hechos del anterior caso de Enfield, pero lo cierto es que en verdad no tienen relación alguna. Sí es cierto que los Warren vieron en su propia casa la figura de una monja, con la estética que aparece en el film, pero este hecho formaba parte de una investigación que llevó al matrimonio hasta una iglesia inglesa donde se aseguraba que una monja enterrada en sus muros rondaba las inmediaciones. Esto no tiene nada que ver con el demonio Balak, cuya representación era mucho más inquietante. Balak era descrito como un niño de apariencia angelical y con alas de querubín, que cabalga sobre un dragón de 2 cabezas. Como curiosidad, en el popular libro sobre demonología del siglo XVII, La llave menor de Salomón, se menciona que Balak es un demonio mayor del infierno, con una legión de 38 demonios a sus órdenes. Es conocido como el primer caso judicial en el que la defensa utilizó la excusa del diablo me obligó a hacerlo. De hecho, fue ese el apodo que la prensa le dio en los medios de comunicación, lo que provocó una ola de histeria colectiva en el país. Además, la historia sirve de inspiración para la película Expediente Warren 3. La historia narra el asesinato en 1981 de Alan Bono, bajo la mano de Arnie Cheyenne Johnson, inquilino de la víctima, mientras su prometida observaba horrorizada. Ed y Lorraine Warren fueron llamados antes del homicidio para lidiar con la posesión del hermano menor de la prometida de Johnson, David Glatzel, de 11 años. El niño fue exorcizado y los Warren mantenían que el demonio pasó a Johnson y que este hecho habría propiciado que el muchacho perdiera el control y diera 40 puñaladas a su casero. Lógicamente, la historia no fue aceptada y acabó siendo condenado por homicidio,
cumpliendo así una sentencia de 4 años de cárcel. La descripción de este caso se puede leer en el libro de Gerald Brittle, The Devil in Connecticut. Y aquí llegamos al final de esta segunda parte del dossier dedicada a los Warren. Os espero en el próximo y último vídeo de esta trilogía. Sin más me despido y nos vemos en el siguiente. Adiós.